Hace 48 horas llegaron a nuestras manos documentos secretos que exponen todas las mentiras de Juan Carlos. La verdadera historia del dinero en sus cuentas suizas es tan oscura que la familia real podría intentar censurar este vídeo. Por eso deben verlo ahora. Relaciones: la revelación de los documentos secretos. Hans Müller había trabajado durante 32 años en uno de los bancos más prestigiosos de Zúrich. En noviembre de 2024, durante una revisión rutinaria de archivos, se encontró con documentos que cambiarían su vida. Entre los secretos bancarios que había protegido fielmente durante décadas, había cuentas pertenecientes al ex rey de España, y las cifras en esas cuentas lo dejaron en shock. Esa noche, cuando Hans llegó a casa, no se atrevió a contarle a su esposa Ingrid lo que había descubierto. Sin embargo, su conciencia no estaba tranquila. Al día siguiente llamó a su amigo periodista Pierre Dubois, a quien conocía desde hacía años. Pierre era un investigador experimentado durante décadas. Había cuentas pertenecientes al ex rey de España y era especialista en escándalos financieros internacionales. Estableciendo la conexión saudí. En Riad, Ahmed Al-Mahmoud, consejero del príncipe Abdullah, estableció el primer contacto con el rey de España en 1978. Ahmed había trabajado en posiciones estratégicas en la industria petrolera saudí y era un hombre experimentado en relaciones internacionales. En ese periodo, Arabia Saudí buscaba socios confiables en Europa. En la primera visita de Ahmed a Madrid, su reunión con Juan Carlos duró solo 2 horas. Sin embargo, esas 2 horas determinarían los próximos 40 años de España. Cuando Ahmed se lo contó más tarde a su amigo cercano, Khalid al-Rashid, dijo: «Este rey es diferente. Podemos hacer negocios con él». Khalid trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí en ese momento y era consciente de la posición estratégica de España. El informe que recibió de Ahmed emocionó a los altos directivos en Riad. La Operación Suiza. En Ginebra, el banquero Logan Dubois, pariente lejano de Pierre, fue testigo de la primera cuenta secreta abierta a nombre de Juan Carlos en 1979. Logan era entonces un joven director de banco y era la primera vez que se enfrentaba a transacciones de tan alto valor. El primer depósito fue de solo 50.000 francos suizos. Sin embargo, lo que llamó la atención de Logan fue la fuente de este dinero. La transferencia de Arabia Saudí no llegó a través de canales oficiales, sino a través de una fundación en Liechtenstein. Catherine Moreau, asistente de Logan, estaba encargada de registrar estas transacciones. Cuando Catherine se lo contó más tarde a su esposo Jean-Pierre, dijo: «Esta cuenta es diferente, como dinero fantasma». Jean-Pierre trabajaba en la Comisión Federal Bancaria Suiza y se tomó en serio las preocupaciones de su esposa. Y lo culparle dentro de España. En Madrid, Luis Fernando Vázquez, quien trabajaba como consejero financiero de Juan Carlos, fue una de las primeras personas en conocer la verdadera situación financiera del rey en 1982. Luis Fernando era profesor de economía en la Universidad Complutense y consideraba el asesoramiento a la familia real como un trabajo prestigioso. Sin embargo, los documentos que encontró Luis Fernando sacudirían todos sus valores. El rey estaba aumentando su riqueza personal, ignorando los intereses de España. Luis Fernando no se atrevía a contarle esta situación a su esposa Carmen. Carmen era profesora de instituto en Madrid y se enorgullecía del trabajo de su marido con la familia real. El amigo más cercano de Luis Fernando era Antonio Ruiz, quien trabajaba en el Ministerio de Finanzas. Antonio había notado el estado cambiante de Luis Fernando, pero no pudo averiguar la razón. Luis Fernando llevó este secreto durante años, y cuando murió de un ataque cardíaco en 2010, se llevó estos secretos a la tumba. La conexión de Londres. En 1985, en Londres, el traficante de armas Jonathan Blake fue presentado a Juan Carlos. Jonathan había trabajado con los servicios secretos británicos durante la Guerra Fría y era experimentado en el comercio internacional de armas. En ese periodo, la demanda de armas había aumentado debido a las crecientes tensiones en el Medio Oriente. Sarah Blake, hija de Jonathan, se sentía incómoda con el trabajo de su padre. Sarah había estudiado relaciones internacionales en Oxford y tenía puntos de vista idealistas sobre soluciones pacíficas. Cuando se enteró de los acuerdos que su padre hizo con Juan Carlos,
surgieron grandes discusiones dentro de la familia. El novio de Sara, Michael Thompson, trabajaba entonces como periodista interno en el periódico Guardian. Sara pensó en contarle a Michael sobre las actividades de su padre, pero cambió de opinión en el último momento. Esta decisión podría haber cambiado el curso de la historia. El Centro Financiero de Frankfurt. En 1987 en Frankfurt, Petra Hoffmann, quien trabajaba en Deutsche Bank, estaba encargada de procesar las transferencias de dinero que llegaban a nombre del rey de España. Petra tenía 15 años de experiencia en el sector bancario y era experta en detectar transacciones sospechosas. Lo que llamó la atención de Petra fue el ciclo regular del dinero que llegaba a las cuentas de Juan Carlos. Cada mes, en las mismas fechas, llegaban cantidades similares de dinero de diferentes países. Petra informó esta situación a su jefe Klaus Weber. Klaus Weber era un banquero experimentado con conexiones con la inteligencia financiera alemana. En ese periodo continuaba la Guerra Fría y cada movimiento financiero en Europa era monitoreado de cerca. Klaus había informado esta información al Servicio Federal de Inteligencia Alemana, BND, pero el asunto fue cerrado debido a que Juan Carlos era un aliado de la OTAN. Las sospechas de la reina Sofía. En 1990, Elena Constantinescu, amiga cercana de la reina Sofía, fue testigo de las crecientes preocupaciones de la reina. Elena era una mujer noble de la familia real rumana y alguien en quien Sofía confiaba mucho. Sofía le contaba a Elena sobre los comportamientos cambiantes de su esposo. Juan Carlos ya no hablaba de asuntos financieros y ocultaba sus conversaciones telefónicas. María Dolores Sánchez, secretaria personal de Sofía, había notado estas preocupaciones. María Dolores era una empleada leal que había servido a la familia real durante 20 años. Ella sabía que Sofía pasaba sus noches llorando. Sin embargo, debido al protocolo real, no podía compartir tales asuntos privados con nadie. El proceso de aprendizaje de Felipe. En 2008, Carlos Mendoza, consejero cercano del príncipe Felipe, comenzó a notar las sospechas del príncipe sobre su padre. Carlos se había educado en la Academia Real Española y era un consejero experto en Derecho y Ciencias Políticas. Felipe decidió realizar una investigación privada en 2009. Encargó esta investigación a Alejandro Ruiz, quien trabajaba como detective privado en Madrid. Alejandro era exinspector de policía y experto en investigaciones secretas. Isabel García, asistente de Alejandro, encontró las primeras pistas sobre la situación financiera de Juan Carlos durante el proceso de investigación. Isabel había estudiado Derecho en la Universidad Complutense y era una mujer joven con experiencia en periodismo de investigación. Los documentos que encontró cambiaron completamente la perspectiva de Felipe sobre su padre. La red de Abu Dhabi. A partir de 2010, Omar al-Mansouri, quien coordinaba la conexión de Juan Carlos con Abu Dhabi, era el socio más confiable del rey en el Medio Oriente. Omar era propietario de una gran compañía holding en los Emiratos Árabes Unidos y tenía experiencia en inversiones internacionales. Amina al-Mansouri, hija de Omar, había hecho un MBA en Harvard Business School y era una mujer que conocía bien las dinámicas del mundo empresarial moderno. Amina se sentía incómoda con las relaciones comerciales de su padre con Juan Carlos porque pensaba que estas transacciones no eran éticas. David Richardson, novio de Amina, trabajaba como editor de economía en el Financial Times en Londres. Amina pensó en contarle a David sobre las actividades de su padre, pero eligió la lealtad familiar. El último telón en Suiza. En 2015, en Zúrich, Andreas Kohler, el banquero privado que manejaba las cuentas de Juan Carlos, fue testigo de la creciente paranoia del rey. Andreas había trabajado durante 25 años en uno de los bancos más prestigiosos de Suiza y era experto en servir a clientes VIP. Brigitte Kohler, esposa de Andreas, era profesora de psicología en la Universidad de Zúrich y había notado el cambio que su marido experimentaba debido al estrés laboral. Andreas no podía dormir por las noches debido a los comportamientos paranoicos de Juan Carlos. Sophie Laurent, hija de Catherine, asistente de Andreas, descubrió la historia del archivo de Juan Carlos en 2018 mientras examinaba los archivos antiguos de su padre.
Cuando Sophie conectó estos documentos con las historias que había escuchado de su madre Catherine, entendió la magnitud de la verdad. El comienzo del colapso. En 2019, Roberto Fernández, inspector del Servicio de Impuestos español, fue quien inició la investigación de Juan Carlos. Roberto era un inspector que había trabajado durante 20 años en el Ministerio de Finanzas y era especialista en casos de corrupción. Ana Fernández, esposa de Roberto, era maestra de escuela primaria en Madrid y había notado que la carga de trabajo de su marido había aumentado. Mientras Roberto comprendía la magnitud del caso Juan Carlos, comenzó a preocuparse por la seguridad de su familia. Pilar Martínez, compañera de trabajo cercana de Roberto, fue quien encontró documentos críticos durante el proceso de investigación. Pilar había estudiado Derecho en la Universidad de Salamanca y era una abogada experimentada con un doctorado en delitos financieros. Los medios y la revelación. En 2020, Lucía Vázquez, periodista de investigación del periódico El País, fue una de las primeras periodistas en anunciar el escándalo de Juan Carlos al público. Lucía había hecho una maestría en Columbia Journalism School y era una periodista experimentada con premios internacionales en periodismo de investigación. En la red de fuentes de Lucía también estaba Hans Müller de Suiza. Hans finalmente había decidido hacer las paces con su conciencia y había contactado a Lucía. Javier Moreno, editor de Lucía, sabía que esta historia cambiaría la historia de España. El período de exilio. En Abu Dhabi, Fátima Al-Zahra, quien organizaba la vida diaria de Juan Carlos, fue testigo del estado del rey en el exilio. Fátima era una coordinadora experimentada que había servido a clientes VIP durante 10 años y observaba el creciente aislamiento de Juan Carlos. Hassan Al-Zahra, esposo de Fátima, trabajaba en la Dirección de Seguridad de Abu Dhabi y monitoreaba la situación de seguridad de Juan Carlos. Hassan reportaba que el rey se volvía cada vez más paranoico. El esfuerzos de regreso. En 2023 en Madrid, Carmen Iglesias, abogada de Juan Carlos, fue quien preparó las bases legales para el regreso del rey a España. Carmen había estudiado Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y era una abogada experimentada con un doctorado en Derecho Internacional. Miguel Ángel Torres, asistente de Carmen, coordinaba la estrategia de regreso de Juan Carlos. Miguel Ángel era un abogado joven pero talentoso y pensaba que este caso haría su carrera. Los últimos documentos y la revelación. En 2024, Patricia Silva, coordinadora de Wikileaks en España, dirigió el proceso de filtración de los documentos de Juan Carlos. Patricia era graduada en Ingeniería Informática y una activista experta en ciberseguridad. Marc Dubois, hijo de Pierre, socio comercial de Patricia, fue quien proporcionó la infraestructura técnica. Marc había estudiado ciencias de la computación en MIT y era un experto en ciberseguridad con un doctorado en seguridad de datos. La revelación de estos documentos causó que no solo Juan Carlos, sino todo el sistema político de España fuera cuestionado. La decisión conscienciosa de Hans Müller había cambiado el curso de la historia. Epílogo. Hoy Juan Carlos vive una vida restringida en Abu Dhabi, coordinada por Fátima Al-Zahra. Los informes de seguridad de Hassan Al-Zahra muestran que el rey se aísla cada día más. En España, la investigación iniciada por Roberto Fernández continúa. Los documentos encontrados por Pilar Martínez no solo apuntan a Juan Carlos, sino también a muchas personas que colaboraron con él. Lucía Vázquez continúa educando a la opinión pública española con sus series publicadas en El País. Pierre Dubois lleva el escándalo a la agenda mundial con su dimensión internacional en el Financial Times. Y Hans Müller, mientras vive una vida tranquila con su esposa Ingrid en Zúrich, sabe que hizo la elección correcta, porque la verdad siempre sale a la luz. Solo se necesita que las personas correctas muestren coraje. Esta historia no es solo la caída de un rey,
Es un ejemplo de cómo se puede exponer la corrupción sistémica, de cómo las personas con conciencia pueden cambiar la historia. El legado de Juan Carlos ahora permanecerá solo como vergüenza, pero el legado de aquellos que expusieron este escándalo será recordado como coraje y honestidad.